Vamos a empezar con un milagro que a mí me dejó impactado, que protagoniza este santazo que se llama San Ramón Nonnato. San Ramón Nonnato nace allá por el 1200, al norte de Barcelona, una vez estaba paseando por el norte de Barcelona y, y resulta que llegué a este lugar, que es una colina y un castelo, ¿no? Es el Castelo de Cardona, se llama. Bien, actualmente hay un hotel de 5 estrellas, en fin. Pero todo eso era propiedad de un conde, el llamado conde de Cardona. Presten atención el tamaño de la iglesia y casi el tamaño de toda la propiedad del castelo, ¿no? Con lo cual eso le da una idea de la importancia que el conde de Cardona le daba a la religión. Bien, estaba caminando ahí, miren qué bonitas las llanelas estas geminadas. Está muy bien cuidado el lugar. Bien, ok. Por acá encontré una placa que decía a todos cuantos procedentes de Cardona y su ducado tomaron parte en la batalla de Lepanto, o sea que hubo gente de esta zona que fue a combatió en la batalla de Lepanto, 1571, etc. Vean lo que era la capilla. La capilla privada del conde de Cardona, casi una abadía. Bien, y llego a esta habitación y yo me quedé helado cuando veo esta cosa. Había una placa que decía, en esta habitación fallece el santo que habíamos visto al comienzo, San Ramón Nonnato. Pero, amén de que en ese lugar falleció San Ramón Nonnato, aquí sucede un milagrazo eucarístico. ¿Cuál? Vamos a empezar la vida de San Ramón y hasta que lleguemos de nuevo a la muerte y se los cuento. San Ramón Nonnato se llama así porque no nació como nacemos todos, sino que nació de una manera un tanto especial. ¿Cuál? Resulta que el conde de Cardona salió con unos amigos a cazar y en un momento tuvieron sed y se acercaron a una casucha que había ahí para que les dieran agua. Llamó y no atendían, entonces le llamó la atención al conde porque ahí vivía una señora, que soy una pastora, y abre la habitación y la ve a la mujer muerta y que estaba grávida, pero ya llevaba 2, 3 días de muerta por lo menos. Y cuando estaban viéndola, ven que en el vientre de la mujer se mechó algo. Y claro, ahí nomás sacó la espada y le hizo una cesárea a la mujer. Y saca con vida al niño habiendo estado muerta ya su madre. Entonces el conde lo consideró al niño este, a Ramón, Ramón Nonnato, un milagro, ¿no? Y lo crió él. Bien. ¿Qué pasó? Bueno, lo cría él, le da el trabajo de cuidar sus ovejas, etc. Y él dice que llevaba sus ovejas a un descampado y había en una parte se ve los restos de una casa y en la casa había pintada una imagen de la Virgen, pequeñita. Entonces él dice que se pasaba las horas rezándole a la Virgen y los ángeles cuidaban las ovejas, en fin, y así pasaba. Hasta que un día, él estando ahí en diálogo con Nuestra Señora, la Virgen le dice, Ramón tendría unos 16, 18 años, le dice, quiero que entres en la congregación de los mercedarios que acaba de fundarse en Barcelona. Bueno, entonces Ramón va y le dice a su padre adoptivo, digamos, que la Virgen le había dicho eso. Entonces el conde de Cardona le dijo, por supuesto, anda, no hay problema. Ok. Entonces se va al convento, ahí estaba en diálogo el Ramón con la Virgen, se va al convento
se ordena el sacerdote ahí, en Barcelona, y lembremos que la Orden de la Merced es una orden que tenía por función juntar dinero y trabajar por el rescate de los cautivos. O sea, los moros en el Mediterráneo, por ejemplo, andaban navegando con sus barcos, llegaban a un pueblo, desembarcaban, robaban todo lo que podían, a las mujeres se las llevaban a los harenes, a los jóvenes a las galeras a remar, y a los hombres los metían presos, en fin. Y por supuesto trataban lo tentaban de abrazar el Islam y dejar el cristianismo. Porque si abrazaban el Islam, quedaban en libertad, etcétera, pero quedaban ahí en la zona musulmana, ¿no? Bueno, la cuestión es que los monjes se iban en barcos al norte de África a pagar rescates con el dinero que juntaban. Y en el primer viaje que hace San Ramón, llevan dinero, qué sé yo, empiezan a comprar, digamos, a rescatarlos a los cristianos, pero quedó un grupo de cristianos que no les alcanzó ya el dinero. Entonces San Ramón les dice, les propone a los islámicos, yo me quedo acá, suelten a todos y yo me quedo como garantía de que van a venir de nuevo y me van a pagar el rescate. Y claro, los islámicos dijeron, uy, buenísimo, este cura, si conseguimos que apostate, va a ser una buena cosa. Bien, entonces acceden y se queda San Ramón en la cadea. El problema es que San Ramón, en la cadea, había otros presos que estaban ahí que eran islámicos, eran moros. Y este empieza a predicarle a los presos. Y los presos comienzan a pedir el bautismo. Entonces, claro, cuando dicen, ¿cómo? Resulta que lo metemos preso a este para tratar de hacerlo islámico y resulta que él nos convierte a los islámicos. Entonces, ¿qué hacen estos bárbaros? Les ponen un cadeado en los labios. Claro, le agujerean los labios, le ponen el cadeado y ahora contame cómo hacía para comer. Es imposible. Tomaría así de costado agua, algún líquido, nada más. Bueno, la cuestión es que imagínense hasta que los otros fueron en barco a Barcelona, juntaron dinero, volvieron a embarcar, se fueron hasta allá. No sé, habrá pasado fácil, 6 meses, mínimo. Claro, cuando llegan y pagan el rescate por San Ramón, dicen que lo sacan de la cadena más muerto que vivo. Bueno, la cuestión es que este episodio, el Papa, lo conoce, se enteran de lo que sucedió, y entonces el Papa lo quería honrar con el título de cardenal. Entonces le avisa de que quiere que vaya a Roma para darle el cardenalato. El pobre de Ramón dice que cuando llegó a Barcelona ya le habrían sacado el candado, algo podría haber comido, en fin, pero ya estaba muy malo. Entonces dice que lo último que quería ir a Roma a recibir nada. Pero bueno, como era la orden del Papa, decidió ir, pero antes decide ir a despedirse del conde de Cardona y su familia que lo había criado. Entonces se va al castelo a despedirse de su familia adoptiva y cuando está en el castelo se pone muy malo ya y el conde se da cuenta que este ya va a morir. Tenía 42 años. Y entonces se manda a un servidor a que busquen un cura del pueblo. Y va el servidor, busca el cura y no sé qué pasó con el cura, no estaba. Y vuelve y le dice, no, el sacerdote no está, no lo encontramos. Bueno. ¿Y qué pasó? Estaban toda la familia reunida en la habitación que habíamos visto y ven todos que Cristo se presenta con vestimentas sacerdotales y Cristo mismo le da el viático. Dice que aparece Cristo con 2 ángeles,
los ángeles vestidos con los hábitos de los mercedarios, y que Cristo le da el viático a San Ramón. Claro, y está escrito acá, en esta habitación fallece San Ramón, y previo a esto se hizo presente nuestro Señor y le dio el viático a San Ramón. Ahora, vos pensás qué grado de santidad tenía este hombre para que el mismo Cristo lo venga a asistir en el momento de la muerte. Yo no sé si hay otro caso por el estilo. Bueno, le dio el santo viático a Ramón, nuestro Señor se fue en Bora y al rato se muere este y punto, y ahí terminó. Ok, pero no terminó la historia ahí. Claro, cuando muere San Ramón, el padre adoptivo, el conde de Cardona, dice, acá se queda, lo enterramos acá, yo lo crié. Y claro, los monjes dijeron, no, el monje nuestro se tiene que ir a Barcelona, al convento. Y estaban en esa briga hasta que al final dijeron, mirá, vamos a ponerlo al cuerpo sobre una mula y a ver dónde va la mula. Cuando se plante la mula, ahí lo enterramos. Bueno, y empezó la mula a andar y llegó al lugar donde San Ramón rezaba a esa imagen de la Virgen que estaba pintada en una pared. Y claro, reconocieron que ese lugar era donde venía a rezar y qué sé yo, y la mula se plantó ahí y dijeron, bueno, muy bien, acá se queda. Y ahí hicieron un pozo, lo enterraron, y ahí se hicieron una pequeña capela, y los monjes mercenarios vinieron a este lugar y hicieron este convento, ¿no? Bien. Y ahí estaba el cuerpo de los restos de San Ramón. Y cómo habrá sido de importante en su momento el influjo de gente que atraía a San Ramón, que al principio era un paraje y después se hizo un pueblo. Actualmente hay un pueblo que se llama San Ramón, en honor a él, ¿no? Bien, lamentablemente el convento esta zona era muy comunista y sigue siendo, creo, en gran parte. Cuando fue la guerra del 36 en España, 1936 al 39, esta zona estaba ocupada por los rojos hasta casi el último momento, y entonces los rojos vinieron al convento y lo destrozaron, y destrozaron la reliquia del santo, los restos del santo, etc. Se salvó un huesito de un dedo del santo. Bueno, ahí está, un huesito de una falange del santo. Es lo único que quedó, que se pudo rescatar de las barbaridades que hicieron los comunistas. Bien, y en la iglesia está en el vitró, cuando Cristo le viene a dar el viático, y cuando los moros le ponen el cadeado en la boca, ¿no? Bien, y es por eso que ustedes van a ver que generalmente se lo representa a San Ramón. Acá no sé si le pusieron el cadeado, pero generalmente se lo representa con una custodia. Y no es que haya estado con la custodia, sino es que le ponen la custodia para significar de que tuvo que ver con un milagro eucarístico, ¿no? Bien, me hizo gracia porque yo cuando estuve leí, dice, en la actual capilla del Santísimo, las reliquias de San Ramón que estaban en la iglesia nocturna fueron trasladadas del 74 hasta el 36, en que desaparecieron. ¿Cómo que desaparecieron? Las quemaron. Pero como los curas ya son comunistas en esa zona, pues desaparecieron. Son unos bandidos. Bien, esa foto era el relicario, una foto de antiguo, de antes del 36, de los restos del querido San Ramón. Y ese era el altar como estaba. Todo eso fue quemado, todo destruido. Bien, ahí está. Entonces, el querido San Ramón, la palma del martirio con las tres coronas que significan las tres virtudes teologales, fe, esperanza, caridad, la hostia, para significar
el milagro eucarístico. Bien, hay distintos cuadros que lo representan a él. Les muestro esto. Estaba una vez en la Catedral de México, en la Ciudad de México, y lo veo al querido San Ramón ahí, le tienen mucha devoción, pero frente al San Ramón, la imagen está acá, y acá veo un montón de cadeados, ¿no? Pendurados ahí. Y le pregunté por qué ponían cadeados. Dice que la gente que tiene miedo que sean calumniados o lo que sea, le prometen un cadeado para que no hablen mal de las personas, ¿no? Si alguien tiene miedo que lo acusen de, no sé, de adúltero, de ladrón, de político, entonces le ponen ahí como una promesa el cadeado. Bueno, ese es el querido San Ramón Nonnato, que por otra parte es el patrono de las mujeres parturientas, especialmente las que prevén que va a haber problemas de parto, ese tipo de cosas, se le invoca mucho y es muy milagroso. Bien, nos vamos a otro pueblito que está también al norte de España, que se llama Iborra. Tiene una capilla pequeña, antigua, y en esta capilla ocurre un milagrazo también. Estaba el cura celebrando la misa y se ve que el cura tenía duda de la veracidad de la transustanciación. Y entonces, una vez que hizo la doble consagración, dice que del cáliz empezó a manar tanta sangre que caía por las toallas del altar y por el chaun, y las mujeres sacaban el lenzol del cabello que tenía y secaban la sangre. Pero dice que fue una cosa así impresionante. Este es ¿cómo se llama esto? Un estandarte, exacto, un estandarte con la figura del milagro, ¿no? La Santo Duda le llaman. Bien, ¿y qué pasó? Bueno, el obispo se entera del lugar, etcétera. El Papa manda que quiere que le lleven todo lo que tenía del milagro de Iborra, se lo lleven a Roma. Y bueno, claro, los de Iborra dijeron, bueno, nosotros hemos entregado el cáliz, hemos entregado los paños que estaban manchados con la sangre, que nos den algo, ¿no?, de Roma. Entonces el Papa mandó un relicario que tiene varias como llanelitas, ¿no? En cada llanela hay una reliquia importante. Pero en la llanela principal hay un pedazo de uno de los paños ensangrentados. Bien. Pero fíjense esta reliquia, yo ni imaginé que podría existir. Hay un cabello, un pelo, de la Santísima Virgen. Y usted dirá, pero ¿ven? ¿Lo ven? Y usted dirá, ¿y cómo consiguieron un cabello de la Virgen? No sé, lo mandó Roma, así que yo no creo que Roma nos mande una reliquia que no preste. O sea que es un cabello de la Virgen. Después hay un huesito de San Pedro, un besito de San Baltasar, en fin, distintos santos. Pero, este anillo de Santa Catalina de Siena, ¿y qué más había? Es un huesito de Santa Bárbara, en fin. Pero me llamó muchísimo la atención el cabello de la Virgen, ¿no? Entonces, bueno, ya los fieles con esas reliquias ya se quedaron quietos y ahí cuando vos vas a Iborra te los muestran. Bien, y ahora vamos a este milagrazo que es una cosa espectacular. Estamos viendo el acueducto famoso de Segovia. Segovia queda a unos 100 kilómetros al norte de España, de Madrid. Y ese acueducto fue hecho por los romanos en el siglo I y funciona. Actualmente no lo hacen funcionar para evitar que, qué sé yo, pudiese fastidiarse. Pero actualmente podría llevar perfectamente ahí el agua, ¿no? Bien. Y la Virgen que estamos viendo es una Virgen que es la padroeira de Segovia, la Virgen de Fuencisla.
Tal vez otro viaje que hagamos vamos a ir a visitar especialmente Segovia y vamos porque tiene unas historias muy bonitas esta imagen. Bien, vean qué bonita Segovia es una ciudad preciosa, todavía guarda la antigua muralla, al fondo la sierra de Guadarrama que suele estar nevada. ¿Y qué pasó acá? Resulta que cerca de la plaza principal había una iglesia que se llamaba Iglesia de San Facundo. Después esa iglesia parece se derribó y actualmente hay un banco ahí. Pero está esta placa que lembra el episodio del milagro eucarístico de Segovia. ¿Cómo fue? Resulta que el sacristán de la iglesia de San Facundo necesitaba dinerito. Entonces se lo pide a un judío. El judío, sabiendo que este era un sacristán, y para un sacristán robar una hostia consagrada es fácil. Espera que el cura vaya a dormir su cuchillo en la siesta, abre el sagrario, saca una hostia y pronto. Entonces hacen el acuerdo, el sacristán le da la hostia consagrada y el judío le da el dinero. Y hay una rúa en Segovia que se llama la Rúa del Mal Concelio, que recuerda el lugar donde se hizo la transacción. Bien, resulta que el judío avisa a la sinagoga que iba a llevar una hostia y que se estaban refregando las manos los judíos porque iban a profanar una hostia. Y la judería en Segovia queda justo en la parte trasera de la catedral, ¿no? Entró el judío por acá y cuando llegó, parece que era invierno y tenían un caldero preparado y tiran la hostia para que caiga dentro del caldero. Pero la cuestión es que la hostia quedó suspensa en el aire y empezó a hacer tremer la sinagoga. No es que toda Segovia tremió, no. Fue solamente la sinagoga que empezó a tremer. Y al punto tal de que empezaron a caerse pedazos del techo, se hicieron unas fendas en las paredes de la sinagoga. Y todos los judíos salieron corriendo y se fueron corriendo a la catedral a buscar curas para que paren lo que estaba sucediendo. Entonces, los judíos salen corriendo por esta rúa. Si prestan atención acá, se ve los pináculos del ábside de la catedral, la parte trasera de la catedral. Entonces, por esta rúa vas a dar a esta plaza. Ahí está la catedral, la parte trasera. Ellos salen por acá, vienen corriendo y se meten en esta puerta lateral, que es la puerta de más uso. Y claro, piensen vosotros que estaban los segovianos que estaban tomando sol en la plaza y ven un montón de judíos que salen corriendo y se meten a la catedral y dicen como los judíos van corriendo a la catedral. Y al rato los judíos salen de la catedral corriendo y atrás los curas detrás de los judíos. Y claro, esto ya le picó la curiosidad, ¿qué está pasando acá? Entonces los que estaban aquí se fueron detrás de esa comitiva, ¿no? Y cuentan que cuando esta es la rúa, y por acá está una de estas casas, es la sinagoga. Bueno, el asunto fue que cuando la hostia estaba suspensa todavía, cuando llegan los padres, y se ve que la hostia estaba esperando que lleguen los curas, y la hostia salió volando por una de las fendas que había feito en la pared de la sinagoga. Entonces, bueno, salieron todos los curas, los judíos, los curiosos, y decían, ¿qué está pasando? ¿No ves que está la hostia volando? La estamos siguiendo. Entonces, la hostia agarró, salió por acá, ve, acá está la muralla, ¿sí?, de la ciudad. La hostia pasó por encima de la muralla, entonces los otros salían todos corriendo, salieron por esta puerta y siguieron a la hostia. ¿Sí? Salieron por esa puerta, seguían viendo a dónde iba la hostia y la hostia llegó a un convento que no está muy lejos de ahí, que es el convento de los dominicos.
los reyes católicos habían hecho hacer este pórtico adornado de la iglesia, pues estaba muy simple. Y si prestan atención en el pórtico, quedó un buraco, de esos buracos que construyen algo y sacaron un palo y después no volvieron a ponerlo, no lo volvieron a tapar, y quedó el buraco ahí. Entonces la hostia dice que se metió por este buraco al convento y llegó a la celda donde había un monje dominico que estaba a morir. Entonces le avisan al prior, qué sé yo, y va al prior y ve la hostia justo sobre la cabecita del doente. Entonces tomó la hostia y se la dio al doente como viático, y por eso es que no quedó una hostia de este milagro, ¿no? Bien, ¿y qué pasó? Pasó que la mitad de los judíos se convierte. Y, y la sinagoga pasó a llamarse Iglesia del Corpus Christi. Y cuando tú entras, vas a dar a un corredor. Aquí hay un convento de monjas clarisas, que la función de estas monjas es reparar los pecados que se cometen contra el Santísimo Sacramento. Y cuando tú entras por esta puerta, entras de costado a la nave, al fondo, y en cuanto abrís, ves el cuadro ese que yo les mostré, donde se veía a los judíos que salían corriendo, ¿no? Bien, entonces, esta es la iglesia del Corpus Christi. En Segovia, generalmente en todas las capitales católicas, la fiesta del Corpus Christi se inicia y se termina en la catedral. Acá no, en Segovia comienza la fiesta en esta iglesia como una manera de lembrar el episodio, ¿no? Acá está también una figura de Santa Clara, un sobrerelieve de Santa Clara de Asís, que también vive un milagro eucarístico. ¿Y cuál fue el milagro eucarístico? Resulta que los sarracenos, los moros, habían invadido ya el centro de España y se habían metido tierra adentro varios kilómetros, porque desde la costa hasta Asís debe haber fácil 600 kilómetros. Y entonces avisaban en Asís que venían los moros arrastrando, robando, en fin. Entonces dice que Santa Clara, en el convento, tenían un sagrario donde abrían la puertita y estaba expuesto el Santísimo. Entonces dice que agarró Santa Clara y dice, yo no puedo pensar, le dice a Cristo, que tú vayas a permitir que tus esposas sean violadas y robadas por estos bandidos. Entonces agarró, por inspiración divina seguro, agarró la custodia y salió del convento, y cuando los vio llegar a los moros, los enfrentó con el Santísimo. Y los moros dicen que se quedaron tan espantados que dejaron todo y se fueron, dejaron todo lo que habían pillado, se huyeron aterrorizados. Y por eso es que a Santa Clara la toman como una protectora, una de las patroeras de Italia. Bien, esta es la custodia, que es como un carruaje, la ponen la custodia ahí adentro y hacen la procesión del Corpus, ¿no? En Segovia. Bien, ¿y qué tiene que ver esto con los Reyes Católicos? Este milagro del milagro eucarístico de Segovia, si la memoria no me falla, ocurre 1 o 2 años antes de el descubrimiento de América, 1492. Entonces el milagro fue el año 1490 o 1489, por ahí. Claro, los católicos españoles, que en aquel entonces, en el tiempo de la reina de España, eran muchos más católicos que hoy, estaban hartos de los judíos, porque sabían que los judíos hacían estas cosas, profanaban las hostias, robaban niños y los
los mataban en ceremonias rituales, etc. Entonces, cuando los reyes católicos, 1492, enero del 1492, los reyes consiguen expulsar a los moros de España, del territorio español. Y entonces, y como premio, la Divina Providencia les da la gracia de descubrir América octubre de ese mismo año, ¿no? Claro, era un momento muy especial para España, para los reinos de España, pero claro, habían conseguido echar a los moros, pero estaba el problema judío. Y los españoles cada 2 por 3 veían un judío y le daban una paliza, porque no estaban preguntándole si había hecho alguna porquería o no. Había un problema, digamos, de una situación de guerra civil que se podía desatar en cualquier momento, porque los españoles estaban fartos de las porquerías que hacían los judíos, la usura y todas esas cosas. Entonces, por eso es que le piden a los reyes de España, dice, hemos conseguido sacar a los moros, ahora saquemos a los judíos. Y entonces empiezan a mostrar por qué tenían que sacarlos. Y uno de los motivos fue el milagro de Segovia. Acá este cuadro se los ve a los reyes católicos. Este es el famoso monje Torquemada, que era un monje dominico, está tirando acá una cruz sobre una mesa y haciendo toda una disertación. Este es el judío que estaba ahí de representante de la colectividad. Y el Torquemada dice, hemos conseguido vencer al Islam y ahora resulta que si esta gente se queda en nuestras ciudades, va a seguir profanando la Eucaristía como hicieron en Segovia, y la matanza del niño, que vamos a ver ahora, el Santo Niño de la Guarda. Entonces, bueno, ante todas esas pruebas, los reyes para por un lado, salvar la vida de los mismos judíos, porque los judíos corrían riesgo de vida. Le dicen, mejor váyanse, porque yo no quiero que en mi territorio haya crímenes de judíos. Entonces váyanse, y los judíos se fueron con todo lo que pudieron vender, ese dinero se lo llevaron. Para los reyes católicos eso fue una situación económica muy difícil, porque ellos habían estado con la guerra contra los moros durante 2 o 3 años, eso los había empobrecido. Y claro, ahora los judíos se iban y se iban con su dinero, o sea que el reino quedaba sin dinero, ¿no? Entonces, tenían todas las digamos, situaciones que no les convenían a los reyes desde el punto de vista material, ¿no? Bueno, pero vamos a la otra historia. La otra historia se desarrolla en Toledo y perto de Toledo. Toledo es una ciudad preciosa que está a unos 60 kilómetros al sur de Madrid. Desde esta ciudad, el emperador Carlos V, Felipe II, manejaban un imperio en donde no se ponía el sol, porque manejaban a México, manejaban Filipinas, manejaban toda América, ¿no? Bien, y un día que yo estaba recorriendo Toledo, esta es la torre de la catedral, un día vamos a hablar de esto. Esta es la puerta principal de la catedral, que realmente está sellada. Se entra por una puerta que está acá, justo donde está el arco este, o por una otra puerta lateral que es más en otra rúa. Y justo estaba acá y veo esta mujer en la puerta, esta bellota ahí. Yo dije, esta me la puso Dios acá. ¿Por qué? Porque yo venía precisamente a sacar fotos para hacer un audiovisual sobre el caso del Santo Niño de la Guarda, se llama. ¿Qué pasó? En esta puerta había una viejita así como esta, que era ciega, y tenía un hijo de unos 5 añitos, 4 o 5 añitos. Y en un pueblo que está perto de Toledo, que se llama La Guarda, deben ser 10 kilómetros, más o menos, había un grupo de judíos que se hacían pasar
por católicos. Judíos marranos le llamaban, ¿no? Estos judíos que se hacían pasar por católicos habían conseguido un sortilegio, alguien les pasó que haciendo un sortilegio de misturar un pedazo de un corazón de un niño católico, de un niño bautizado, misturada con un poquito de una hostia, y eso echaban al pozo de agua del pueblo, todos los cristianos iban a morir. Entonces, 15 de estos judíos deciden hacer el sortilegio. Y entonces dice, bueno, consigamos al niño. Entonces vieron que en Toledo había esta mujer, justo en la puerta de la catedral, ciega, con un chiquito, y sabían que era bautizado, etc. Entonces deciden robarlo al niño este. Entonces le dicen que el niñito fue y le dice a la May, hay unos señores que me van a dar algo para vos. Entonces, bueno, la cieguita dice, bueno, hijo, no demores, qué sé yo. Bueno. Y el 15 de agosto de 1491 lo roban al niño y se lo llevan a la guarda. Y en la guarda lo meten en un sótano de una de las casas de uno de ellos, y está desde el 15 de agosto prisionero en el sótano hasta la Semana Santa siguiente. Cuando llega la Semana Santa siguiente, ¿bien? Tú pasas esa puerta donde estaba la vieja, te giras hacia afuera y está pintado en un fresco el rapto del niño, porque de acá, de esta puerta, lo raptaron al niño. Y del otro costado de la puerta está pintado el sacrificio del niño. Al niño le hacen toda una pantomima como si fuese Cristo. Lo juzgan, lo coronan de espinas, lo flagelan, le cargan una cruz, etc. Y después lo crucifican y le sacan el corazón, para hacer el famoso sortilegio este. El que pinta esto es el yerno de Goya, el famoso pintor Goya. Bien, esas fotos que estaban antes eran fotos yo saqué de un libro, que ya bastante viejo, pero la última vez que yo fui a la catedral ya estaba el fresco así. Habían pintado otros frescos, pero esto no lo pintaron porque no, mejor que se borre, ¿no? ese episodio. Bien, ¿qué pasó? El lugar donde lo sacrifican al chico es como una serranía, sería acá a las espaldas, hay unas sierras así de esta altura, y hay una cova natural. Y ellos mismos dijeron que era un lugar que les lembraba lo que podría haber sido Jerusalén. Entonces, hicieron todo como un teatro del sacrificio de Cristo, pero nada más que en lugar de Cristo era el niño, ¿no? Y dentro de la cova lo crucifican y le sacan el corazón. Bien, se roban una hostia de la parroquia, misturan la hostia con un pedacito de la hostia con un pedacito del corazón, echan al agua del pueblo, pero no se murió nadie. Entonces deciden mandar a uno de ellos a la sinagoga de Zamora. Zamora queda un poco más al norte, cerca del límite con Portugal. Y entonces, para consultar a los rabinos qué cosa había fallado en el sortilegio. Bien, entonces un tal Franco, que era el encargado de hacer el trámite, le ponen en una cajita de madera el corazón del niño, y como Franco tenía un librito así como esto, como un misal, un libro de devoción, dice que puso la hostia chiquita dentro del misal y se fue a caballo a Zamora. Para ir a Zamora tenés que pasar por Ávila, la famosa ciudad con las murallas de Ávila, que son preciosas. Bien, cuando llega a Ávila, el personaje va a un hostal, deja su caballo, qué sé yo, se acomoda, y claro, él tenía que pasar como católico.
Entonces se va a la catedral y se va con su librito de oraciones. Pero resulta que estando en la catedral, hay uno de los de Ávila y le llama la atención que del librito que tenía el señor que acababa de entrar, salían rayos de luz. Entonces, qué raro, un rayo de luz. ¿Eh? Entonces lo ve al tipo, hace que reza un rato y se va. Entonces este otro lo sigue, curioso, y ve que entra en un hostal. ¿Va? Entonces el personaje este va y se le ocurre ir al tribunal de la Inquisición, que estaba ahí momentáneamente en Ávila, no estaba fijo, y le dice, mire, acabo de ver a un señor que andaba con un librito con luz. ¿Cómo con luz? Y sí, salían rayos de luz del librito. Y bueno, vamos a ver quién es el personaje, por qué tiene luz el librito. Bueno, llegan al hostal, el tipo estaría llantando ahí y dice, acá hay un señor que dice que usted tiene un librito con luz. Yo no tengo ningún librito con luz. Tengo un librito, pero no tiene luz. El judío no veía la luz y la luz la veían los cristianos. Y claro, dice, dame el librito. Y cuando abre el librito, había una hostia. Claro, ahí se dan cuenta que, claro, la luz era para mostrar que la hostia estaba consagrada. Claro, ahí el judío, él no podía decir, no, es una hostia que no está consagrada. No podía, porque precisamente lo que les había llamado la atención es que salía luz del librito. Bien, claro, lo meten al tipo al tribunal y lo apretan un poquito y el judío canta todo lo que sabía. Entonces, ¿qué hacen? Se van, y cuando buscan el corazón del niño, la cajita, dice, ¿qué es esta cajita? No, ahí está el corazón. Y cuando van a abrir la cajita, no encuentran el corazón. Y el judío se pone histérico. Dice, no, estaba el corazón acá, no, ahora no está. Bueno, la cuestión es que van los personajes de la Inquisición, van al pueblo de la Guarda. Y justo caía un domingo en donde era la fiesta patronal del pueblo. Entonces estaban todos ahí en la capilla, en la iglesia. Entonces, en un momento, una vez que ya estaba por empezar la misa, el cura párroco dice, no se preocupen, vamos a cerrar las puertas de la parroquia, y dice, acá están los soldados de la Inquisición, y que buscan a fulano, sultano, mengano, estaban todos ahí haciendo como que cumplían con sus deberes religiosos. Claro, los agarran de la pestaña y empiezan a preguntar dónde estaba el cuerpo. Y el cuerpo lo habían enterrado en una huerta que uno de ellos tenía, y dicen que habían envuelto el cuerpo en un cuero que estaba verde. Yo supongo que serían fungos que tendría el cuero, ¿no? Que estaría mal curtido y quedó verde. Dice que envolvieron el cuerpo del niño en el cuero y lo enterraron como 3, 4 metros así de profundidad para evitar que un perro vaya a descubrir el cuerpo, en fin. Y bueno, dicen que cuando fueron a cavar no encuentran el cuerpo, encuentran el cuero, pero no el cuerpo. Y la tierra estaba bien dura, no era que alguien lo había desenterrado, ¿no? Y dicen que el judío que lo había enterrado, dice que se volvió loco. Dice, yo lo he puesto y nadie sacó acá el cuerpo. Entonces había desaparecido el corazón y el cuerpo del niño. Bueno, ¿qué pasó? Los ajustician, y fue uno de los casos así más rimbombantes de juicios porque claro, la Inquisición, y eso es una cosa que es importante lembrar, la Inquisición nunca se metía con judíos o musulmanes. Pero si el judío se hacía pasar por católico, ahí ya, claro, era con los malos católicos a los que iba la Inquisición. Si la Inquisición, por ejemplo, no andaba persiguiendo a rabinos o a los chiitas islámicos, no. Ellos se metían con los que supuestamente eran católicos. Entonces los ajustician y fue dice que fue
todo el reino se paralizó ante el juicio de estos personajes. Y claro, lo mismo que pasó con Segovia, veían un judío, se enteraban de que habían asesinado bestialmente a un chico, y entonces tenían riesgo de que los linchen, ¿no? Bien, entonces, y de los 15, fueron todos condenados a garrote vil. Garrote vil es los atan a un poste y van eh, haciendo girar un palo, y el palo los va ahorcando y los desnuca, ¿no? Esa es la pena de muerte que había. Y de los 15 judíos, solamente uno se convierte, pero lo matan también, ¿no? Bien, y otra cosa, un detalle que me impresionó, cuentan que, claro, al niño lo matan la secta Fera Santa del año 1490, creo que fue. Esa secta Fera Santa, la Mai del niño, recupera la visión. Y la Mai dice, han matado a mi filho. O sea, el niño, por la muerte del niño, Dios permitió que la madre recuperase la vista. Y la madre intuye que es porque el sacrificio de su filho, ¿no? Bien, claro, era una cosa que todos los españoles veían un judío y se los querían comer crudo. Y esto, junto con el milagro el milagro eucarístico de Segovia, fueron de los dos elementos que más pesaron para la expulsión de los judíos del Reino de España. Acá está la iglesia de San Pedro en Ávila,